que la carrera de ingeniería civil es una carrera que da muchas satisfacciones. También tiene sus demandas, hay que dedicarle mucho tiempo, no hay horarios de trabajo, hay que esforzarse mucho, para ejercer y para estudiar la carrera también. Hay que dedicarle mucho tiempo al estudio, no es nada más ir a las clases y sentarse. Es trabajar por cuenta propia, aprender a estudiar solo, porque eso les va a servir el resto de su vida. Sí. Buen día, doctor. Bienvenido a su canal, El Diseño Estructural de México, de manera particular para darle continuidad a la serie de entrevistas magistrales con los profesionistas más destacados en nuestro país en el diseño estructural. Y hoy, sin duda, como con todos nuestros demás invitados, nos encontramos de gala. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, ingeniero Ignacio González. Le agradezco mucho la invitación y también le agradezco desde luego que me incluya. Entonces, como dicen, ¿no? Le agradezco mucho. Vamos a tratar de llenar sus expectativas en esta entrevista. Claro que sí, doctor. No dudamos ni un minuto de ello. Vamos a presentarlo, doctor. Ya que es impresionante su currículum. No quisiera dejar nada de lado, pero sí voy a tratar de seleccionar lo más relevante. Y bueno, su nombre completo, Óscar Manuel González Cuevas, nace el 24 de noviembre del 36 y en la Blanca Mérida, ¿no?, de Yucatán. Logra su título de ingeniero civil por parte de la Universidad de Yucatán en el 60 y después hace sus estudios de posgrado en la UNAM, Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde obtiene el grado de maestro en estructuras en el 63 y doctor en estructuras en el 68. Si algún dato he dado incorrecto, por favor ayúdenme corrigiéndome, ¿no? Y bueno, forma parte, creo que, de todas las sociedades académicas. Sin duda, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, quiero mencionar esas dos. Y dentro de sus distinciones más relevantes encontramos doctor honoris causa por la Universidad de Yucatán, lo obtiene en el 77, medalla Guillermo Álvarez Macías de la Compañía Cruz Azul en el 90, Gran Valor Yucateco en el 80, hijo distinguido de Mérida en el 80 también, y muchos más reconocimientos. Quisiera mencionar esos de manera más relevantes. Y en la cuestión académica, también tiene un currículum impresionante. Solo quisiera mencionar pues, que ha sido rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana y rector de la Unidad de Capozalco. Así quisiera dejarlo nada más, ¿no? En docencia, pues profesor investigador, asesor de tesis doctoral y mucho más. Y sí quisiera mencionar también que es uno de los grandes objetivos de la entrevista, es autor en el diseño estructural, ¿no? De manera particular, el libro de análisis estructural y el libro de aspectos fundamentales del concreto reforzado. Sin duda es, y bueno, tiene otras publicaciones, pero por tiempo no puedo mencionar todas, ¿no? Y en cuanto a sus artículos científicos, impresionante, ¿no? La gran aportación que ha usted hecho en esta área. Pues con eso, doctor Óscar, quisiéramos iniciar y de manera particular, hoy quisiera no hacer el vuelo de pájaro que normalmente hago para desarrollar la entrevista, y quisiéramos iniciar con su experiencia
que nos comparta sus vivencias de las que se dieron cuando hizo el libro de aspectos fundamentales del concreto reforzado. Adelante, doctor, por favor, compártanos. Muchas gracias. Voy a plantear un poco el contexto en que se dio ese libro. Yo estaba terminando ya la tesis de doctorado, como estudiándola todavía, no terminando. Me faltaba algo. En el año de 1964 aproximadamente. Mi director de tesis era el doctor Roger Díaz de Cosío. En esa época se fundó también el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, el IMCIC. Y al doctor Díaz de Cosío lo invitaron a participar como asesor en el IMCIC. De hecho, el director del IMCIC era el licenciado Juan Manuel Allivis, quería que el doctor Díaz de Cosío se incorporase totalmente al IMCIC, pero él estaba por ser nombrado, o recién lo habían nombrado ya, director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, que en esa época se llamaba División de Estudios Superiores. Entonces él no podía incorporarse al IMCIC de tiempo completo, iba por momentos como asesor. Y en cierto momento me dijo que en el IMCIC querían a alguien de tiempo completo como jefe del departamento técnico, y que si yo tendría interés en ocupar esa posición. Yo tenía conocimientos de la existencia de la Portland Cement Association en Estados Unidos, que era el IMCIC, era como el equivalente de la PCA, le decíamos, en México. Y me parecía que era una institución muy seria. La PCA, que era la que conocía, el IMCIC se estaba formando, también fue una institución muy seria después. Pero se estaba integrando en ese momento el IMCIC, y acepté la propuesta de Roger. Fui al IMCIC a platicar con el director a ver si nos poníamos de acuerdo. Nos pusimos fácilmente de acuerdo y me incorporé al IMCIC. Todavía estaba yo haciendo la tesis de doctorado. Entonces tenía yo una beca. En esa época no había conocido, las becas eran un poco inciertas, y el entrar al IMCIC pues me daba cierta seguridad desde el punto de vista económico. Ya tenía yo familia, ya tenía una hija, y acepté entonces la propuesta de incorporarme al IMCIC. De casi de tiempo completo, ¿no? Le dedicaba yo un tiempo a seguir haciendo la tesis doctoral, pero estaba un buen tiempo en el IMCIC, ya era un empleado de tiempo completo. El doctor Díaz de Cosío seguía yendo al IMCIC como asesor, y pensando en qué podría ser el instituto, un plan de trabajo para el instituto, a él se le ocurrió la idea de hacer un libro de concreto, y se lo planteó al director del IMCIC. Decía, vamos a hacer un libro, podemos invitar a 2, 3 colaboradores más, y empezamos a hacer el IMCIC, que puede ser una manera de difundir el uso del concreto desde un punto de vista técnico y serio. Sería la idea de hacer el libro de concreto. Y entonces invitaron también al doctor Juan Casillas y al ingeniero Francisco Robles. También el doctor Juan Casillas trabajaba en la División de Estudios de Posgrado y en el Instituto de Ingeniería, y el ingeniero Francisco Robles trabajaba en una empresa de la ICA, en Premesa. Fue el pionero del concreto preesforzado en México. Entonces ellos empezaron a hacer el libro, y yo como jefe del departamento técnico del IMCIC
era también el editor. Pues el IPSIC era muy pequeño, ¿verdad? Todos hacíamos de todo. Y yo era el editor de la revista del IMSI, que se empezó a publicar en esa época, y también el editor del libro. Entonces, no empecé como autor, como coautor del libro, empecé como editor, pero participaba mucho en todas las reuniones, ¿no? Pues conocía también muy bien al doctor Díaz de Cosío, al doctor Casillas y al ingeniero Robles. Entonces, así empezó el libro con ellos tres, eran los tres coautores, Roger Díaz de Cosío, Juan Casillas y Francisco Robles, y yo editor. La idea era que el libro saliese en una serie de fascículos como anexos a la revista del IMSIC, y así se empezó a hacer. Me acuerdo que había hasta complicaciones editoriales, porque en esa época se hacían pliegos grandes, todavía se usaba el linotipo, desde luego no había computadoras, ¿no? Estamos hablando de 64, 65. Y entonces se publicaban, tenían que ser múltiples de 16, porque del pliego grandote salían 16 páginas, entonces teníamos que ir ajustando los contenidos para que fuesen múltiples de 16 páginas. Y así empezamos a hacer con el libro, y salieron algunos fascículos. El doctor Díaz de Cosío, sobre todo, empezó a tener otras obligaciones. Después lo nombraron director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y ya se les hacía más difícil a los tres coautores originales proseguir con el libro, y se interrumpió inclusive un buen tiempo la publicación de los fascículos, hasta que dijeron, bueno, vamos a invitar a Oscar Cuamí como coautor, y que él lo siga trabajando también, ¿no? Y así lo hicieron. Me incorporé yo como coautor, tenía un poco más de tiempo para dedicarle al libro, y ya fuimos avanzando en esta forma de fascículos. La idea que se planteó fue que al terminar todos los fascículos, como estaban ya planeados así en forma de grupitos de 16 páginas, se pudiesen encuadernar todos los fascículos y saliese en forma de libro. Inclusive la paginación de cada fascículo era una paginación corrida. O sea, el segundo fascículo empezaba en la página 17, el tercero en la página 33, etcétera, porque se pensaba juntarlos todos y tener el libro. Y así pues fuimos avanzando ya con más fascículos en el libro, pero también en ese lapso ya sucedieron varias cosas. Yo terminé la tesis de doctorado, fue cierto retraso, pero porque estaba yo trabajando en LIS, pero la terminé. El doctor Díaz de Cosío, creo que ya lo iban a nombrar subsecretario de Educación Superior, el secretario de Planeación Educativa. El doctor Casillas era jefe de la División de Estudios de Posgrado. En fin, ya ellos se alejaron todavía más del IMSI. Y los que seguimos trabajando en la terminación de los fascículos fuimos el ingeniero Francisco Robles y yo. Los demás coautores ya se separaron, y cuando llegó el momento de unir todos los fascículos para hacer el libro, también en el IMSIC había habido cambios. Ya el director que empezó con la idea había salido, había un nuevo director, nuevos funcionarios, que ya no tuvieron interés en publicar el libro, en unir los fascículos para que se publicase el libro. Y nos dijeron, no, pues ustedes hagan ya lo que quieran con los fascículos. Y entonces el ingeniero Robles y yo dijimos, pues vamos a darle una revisión a todo, porque ya los primeros fascículos pues ya tenían varios años de haber sido publicados, y ya
meditaba una revisión. Entonces revisamos otra vez todo el libro, y ya sin la preocupación de que fuesen grupos de 16 páginas, sino para hacer ya un libro prácticamente nuevo, ¿no? El doctor Casillas primero y luego Rogerio, nosotros ya no queremos saber nada del libro, ya no tenemos tiempo, ustedes háganlo, y entonces el ingeniero Robles y yo fuimos los que continuamos. En esa época, cuando ya estábamos terminando la revisión del libro, la editorial Limusa estaba como en una campaña de hacer libros en México, mexicanos, y estaba buscando autores y temas. Y pues nos contactaron el don Carlos Noriega, el padre del ingeniero Noriega, que es ahora el director de Limusa. Su papá era el director y presidente en esa época. Él fue el que nos invitó la primera vez a participar como autores. Un poquito de café. Adelante, doctor, adelante. Y entonces así ya publicamos la primera edición del libro. Fue una época en que efectivamente hubo una serie de libros publicados por Limusa muy importantes, no por el nuestro lo digo, pero hubo el libro de mecánica de suelos de Juárez Vadillo y Rico, salió casi al mismo tiempo que el nuestro. El libro de hidráulica de Gilberto Sotelo, el libro de acero de Buen, el libro bueno, salió un poco después, pero también el libro de Roberto Meli y Enrique Bazán de diseño sísmico. Fue una época importante. Buena época en la producción de libros mexicanos. Limusa se posicionó como la editora líder en libros técnicos hechos en México. Y así fue como salió el primer libro, la primera edición. Creo que fue en 1974 ya que se publicó la primera edición. Porque más o menos coincidió. Sí, dígame. Yo tenía 1 año de haber nacido cuando salió el libro. Así. Yo soy de 73. Pues así salió la primera edición. Así coincidió, en mi caso personal, con el inicio de la Universidad Metropolitana. En la Universidad Metropolitana se fundó en 1974. Entonces, al mismo tiempo, para mí fue un cambio muy grande. Yo ya había dejado de trabajar en el IMSS cuando empezaron a salir los libros. Ya trabajaba también en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado y en el Instituto de Ingeniería, que en esa época estaban muy, muy unidos. Entonces, pues en 74 también me cambié de la UNAM a la UAM, y fue más o menos el mismo año, fue casi simultáneo con la aparición de la primera edición del libro. Doc, ¿cómo fue la crítica al libro por los técnicos, por los usuarios? ¿Cómo la vivió? Bueno, pues nosotros sentimos que tuvo muy buena acogida en el medio profesional, en las universidades, ¿no? Se usaba en la UNAM también era profesor el ingeniero Francisco Robles. Entonces, yo estaba en la UNAM, el ingeniero Robles estaba en la UNAM. Bueno, el doctor Casillas seguía en la UNAM, luego fue director de la Facultad de Ingeniería. Entonces, en la UNAM se empezó a usar, y desde esa época, pues, lo que se hacía en la UNAM se hacía en todas las universidades, ¿no? Entonces en muchas instituciones lo aceptaron. Bueno, recibieron como algo útil, algo que podía servir para los cursos. Tuvo muy buena aceptación. Sí, de hecho estaban muy contentos, o sea. De hecho, usted mencionó, ¿no? Del mercado también. Estos libros que menciona son, yo le llamo
básicos de cabecera para todo ingeniero civil, ¿no? El de usted y de concreto reforzado, el de el doctor Juárez Vadillo de suelos y el de hidráulica de Sotelo. Entonces, como que básicos, ¿no? Y hoy por hoy se siguen ocupando como apoyo fundamental para la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Del diseño estructural de manera específica, concreto, reforzado. Cuéntenos ahora, Doc, ¿cómo se da el libro de análisis estructural? Bueno, le decía yo que cuando salió el libro de concreto, casi simultáneamente yo ingresé a la Universidad Metropolitana. Fue un trabajo intensísimo, porque la ley orgánica se aprobó el 1 de enero de 1974. Se nombraron primer rector general al arquitecto Ramírez Vázquez. Entonces se empezó a integrar el grupo de trabajo. El arquitecto Ramírez Vázquez invitó como rectores de unidad al doctor Juan Casillas, de unidades del norte, todavía no sabíamos dónde iba a estar muy bien, decíamos del norte, y a la unidad de Iztapalapa, invitó al doctor Fernández. Y el doctor Casillas, que me conocía, pues fue mi profesor en la división de estudios de posgrado, ¿no? Y había yo trabajado con él cuando fue jefe de la división de estudios superiores y cuando fue director de la Facultad de Ingeniería. Trabajé con él y entonces él me invitó a irme a la UAM, y yo no sabía mucho de la UAM, más de lo que salía en el periódico, ¿no? Que iba a haber una nueva universidad. Y cuando me invitó el doctor Casillas, pues yo lo vi también como una oportunidad, pues, única en la vida, ¿no? Crear una universidad de cero, pues, fue un privilegio, una gran oportunidad, y ya me pasé a la UAM. Y bueno, pero el libro pues ya se había posicionado en la UNAM, en otras universidades, y ya estaba encaminado. El ingeniero Robles también se pasó a trabajar a la UAM. Él ya se había incorporado a la UNAM hacía varios años, y de la UNAM también se fue a la UAM. Entonces ya en las siguientes ediciones solo trabajamos el ingeniero Robles y yo. Ya. Y entonces, bueno, me decía del libro de análisis, me preguntaba. Esa incorporación a la UNAM no me dejó tiempo para revisar libros. Me alejé mucho, casi totalmente de la ingeniería. Conservé una clase siempre, un curso por lo menos, inclusive cuando llegué con el tiempo a ser rector general, siempre daba yo un curso, pero era prácticamente mi única relación con la ingeniería. No había tiempo. Decía yo que la ley orgánica se publicó el 1 de enero de 74 y las clases tenían que empezar en septiembre. Y no teníamos ni terreno, no sabíamos dónde iba a estar la unidad. Sabíamos que por el norte de la ciudad, pero hacia el terreno específico no sabíamos dónde. Ya luego surgió el terreno, se consiguió un terreno y pues se volvió la unidad Azcapotzalco, como hasta ahora, porque estaba en el barrio de Azcapotzalco. Entonces no tenía yo mucho tiempo para la ingeniería. Y bueno, así estuve en diversos puestos. Terminé de ser rector general en 89. Me tomé un par de años sabáticos, que ya tenía yo derecho. Y cuando regresé a la unidad de Azcapotzalco, ya como profesor, pues no tenía yo un proyecto académico. Había estado varios años como funcionario y 2 años de sabático, alejado totalmente de la universidad. Entonces empecé a inventarme mi trabajo allá de regreso a la UAM.
y se me ocurrieron dos proyectos. Uno fue empezar el laboratorio de investigación de estructuras en la UAM. Casi no teníamos equipo, pero vaya, empezamos allá a reunir lo que teníamos y a conseguir recursos y a montar el laboratorio. Y ahora ya creció, ya es un laboratorio en serio. Y el otro proyecto fue hacer el libro, no de inmediato, porque empecé a dar cursos, ¿no? Y entre esos cursos daba yo el curso de que en la UAM se llama Estructuras Isostáticas, y el curso de Análisis Estructural, que con el mismo nombre existen en las otras universidades, ¿no? Con nombres parecidos, digo. Entonces, después de dar el curso de análisis y de isostáticas 2 o 3 veces, dije, hombre, pues algo que puedo hacer es un libro. Ya habían salido, no me acuerdo si 2 o 3 ediciones del de concreto. Habíamos visto que tenía una buena acogida, ¿no? Que la gente pues nos comentaba que lo encontraban muy útil, los profesores y los alumnos nos decían que los ayudaba en sus clases. Entonces dije yo, pues ya con este antecedente del libro de concreto, vamos a hacer un libro de análisis estructural. Invité también a algunas personas a ver si querían ser coautores y entrar conmigo. No encontré mucho eco. Entonces, pues lo hice yo solo. El ingeniero Robles murió en 1990, cuando estaba yo en mi año sabático. Pasé un año sabático en España, trabajando en España. Y estaba yo allá cuando... Entonces, él pudo haber sido también coautor del libro de análisis, pero pues ya. Sí, de hecho quiero aprovechar este espacio para hacerle un reconocimiento. Como autor tiene una habilidad muy, o sea, siempre la parte técnica se vuelve densa y a mí como autor me gusta mucho, en el caso de usted, que tiene esa habilidad descriptiva, ¿no? Es muy descriptivo, ¿no? en el desarrollo del libro, ¿no? Del libro. Eso quiero hoy reconocérselo. Es algo que se valora mucho cuando quieres encontrar un documento, un libro en el que te apoyes, ¿no? Para la enseñanza y el aprendizaje. Y los chicos también lo encuentran de la misma forma, lo encuentran fluido, ¿no? Fluido, descriptivo, trata siempre de desarrollar todos los pasos, no se va de un valor a otro, y eso se celebra, ¿no? Se celebra y se valora mucho. Y de este análisis, ¿cómo fue la recepción? ¿No hubo crítica o sí se encontró con crítica? Bueno, siempre críticas sanas en todas partes, ¿no? Y es bienvenida la crítica, porque le hace mejorar a uno, ¿no? Y cuidarse más y todo. Pero en general también siento que tuvo una buena acogida. No se ha vendido tanto como el libro de concreto. Yo creo que porque el tema de concreto tiene más componentes locales, ¿no? Los reglamentos de construcción impactan mucho en el libro y no son los mismos del de México, aunque es parecido y tiene influencia del ACI, del American Concrete Institute, pero pues tenemos nuestras propias normas, ¿no? Entonces, un libro de concreto local tiene ese atractivo para los alumnos y para los ingenieros de la práctica también, ¿no? Porque ahí viene como el origen de las disposiciones reglamentarias y cómo se aplican. Entonces es más local, vamos a decir, el libro de concreto. Y local hasta de América Latina, ¿no? Porque también allá se usa mucho. En cambio, el libro de análisis es una disciplina más formal, más establecida.
entonces no hay tanta influencia local. Hay muchos libros muy buenos de análisis estructural, muchos traducidos al español, ¿no? Que también ese es un problema, ¿no? En el libro de concreto, desde las unidades que usamos nosotros no son las que vienen de Estados Unidos, entonces siempre es más cómodo, más fácil para los alumnos estudiar con nuestro sistema de unidades que con los otros sistemas que el inglés sobre todo, ¿no? De libras y pulgadas y estas cosas. Siempre el trabajar con las unidades que conocemos cotidianamente, pues es más fácil. Sin duda, y yo de hecho lo comento con mis alumnos, siempre, ¿no? Tener una norma y un libro, ¿no? Y y nos hace falta, ¿no? Nos hace falta más libros locales, como usted lo comentó, que contesten a una normativa mexicana. Sí. ¿No? O sea, eso creo que nos hace falta en algunos otros materiales estructurales. Sí. ¿No? O sea, y bueno, en el caso del concreto reforzado, lo tenemos con su libro, no resuelto, afortunadamente. Sí. Doc, platíquenos, ¿qué otro documento importante en su haber como autor? Aparte de estos dos que para mí son los más populares, ¿no? Sí. Bueno, otro libro que también me dio mucha satisfacción el haber participado fue una enciclopedia que se hizo en la UAM a iniciativa de la Unidad Iztapalapa. Hay una enciclopedia que se llama Enciclopedia Cosmos de la Ciencia y la Tecnología, que son 8 volúmenes de distintas disciplinas, de prácticamente todas las disciplinas que se cultivan en una universidad. Y hay un volumen que se llama Ingenierías, Tecnologías y Diseño. Y entonces el rector de la Unidad de Iztapalapa en esa época me invitó a coordinar el volumen de ingenierías. El rector era el doctor Oscar Monroy en esa época. Él me invitó a coordinarlo y entonces, pues aquí en mis trabajos he tenido oportunidad de conocer a mucha gente de otras disciplinas, ¿no? Desde luego de otras ramas de la ingeniería, del diseño, tanto en la universidad como mi participación en las sociedades, en la Academia de Ingeniería, donde también fui presidente de la Academia de Ingeniería. Entonces, creo que invité a gente muy, muy distinguida en sus respectivos campos a escribir los capítulos, porque así como hay un capítulo de Ingeniería Civil que lo escribí yo personalmente, pero invité a alguien de Ingeniería Mecánica, a alguien de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Industrial, de Computación, de Arquitectura, de Diseño Industrial, todo, ¿no? Y entonces, pues creo que quedó un libro muy, muy interesante. Estaba muy dirigido a estudiantes que estuviesen terminando el bachillerato y buscasen sus carreras, ¿no? Elegir carrera en el momento de elegir carrera, porque eso daba un panorama muy bueno de lo que se veía en cada rama de la ingeniería. Y bueno, igual en los otros volúmenes, ¿no? Había de medicina, de humanidades, de biología, todas las disciplinas, química, física, todo, ¿no? Entonces la gente podía ver en qué consistían, cuál era el campo de acción de cada una de estas carreras. De un libro, además, la edición fue muy bien hecha. Muy bien hecha estaba. La gente que trabajó como coordinador editorial tenía mucha experiencia y la hizo muy bonita. Hay una versión inclusive en videos para estar complementada con videos. En fin, creo que fue un trabajo muy interesante. A mí me dio mucha satisfacción. Ya también es el momento de
revisarla y actualizarla, porque ya tiene varios años también, las cosas han cambiado, ¿no? Pero esa es una tarea también pendiente, ¿no? Hacer la actualización de la enciclopedia Cosmos. Y tenemos otros 2 libros que también apreciamos mucho y nos han dado muchas satisfacciones. Son 2 libros sobre la historia de la UAM. Hicimos un libro, también salieron libros muy voluminosos. Hay uno de los 25 años de la UAM, que se llama La UAM en sus primeros 25 años. Bueno, le decía yo que nació la UAM en 74, ¿no? Entonces, más o menos para el año 2000 estaba cumpliendo sus 25 años. Entonces hicimos este libro con otros 2 profesores de la UAM, los doctores Romualdo López y Miguel Ángel Casillas. No es Juan Casillas, el ingeniero, es otro profesor Casillas. Entonces ellos son los 2 otros son del área de Ciencias Sociales y Humanidades, porque el libro es sobre toda la historia de la UAM, cómo se concibió el nombramiento del arquitecto Ramírez Vázquez como primer rector general, desde antes las discusiones en las cámaras, en el Congreso, cuando se propuso crear la UAM, ¿no? La participación del licenciado Echeverría como presidente de la República, que fue el que la impulsó. El doctor Soberón también desempeñó un papel muy importante porque apoyó mucho la creación de la UAM. El ingeniero Bravo Aguja como secretario de Educación, también. El doctor Díaz de Cosío en ese momento era subsecretario de Planeación Educativa en la SEP y también apoyó mucho la creación de la UAM. Y los primeros rectores de unidad, el doctor Casillas y el doctor Fernández. Y posteriormente se creó también la unidad Xochimilco. Primero empezaron Azcapotzalco e Iztapalapa y pocos meses después, cuando se vio que la demanda podía ser demasiado grande para solo 2 unidades, se decidió abrir la unidad Xochimilco y se nombró al doctor Ramón Villarreal como rector de Xochimilco. Entonces, todo eso lo narramos en la UAM. Nos salieron 2 volúmenes grandotes y bueno, también creemos que es un libro que ha tenido buena acogida en los medios de la educación superior. Sin duda, también deben orientar un poco, ¿no? Aquellos que están en esa búsqueda de crear nuevos espacios, ¿no? Educativos desde el nivel de licenciatura. Sí, todo lo que hay que hacer. Y luego recientemente publicamos otro libro por los 45 años de la UAM. Nuestra intención era publicarlo a los 40 años, pero nos fuimos retrasando y cuando iba a salir ya había un nuevo rector y nos dijo, bueno, pues que cierren a 45 para que yo aparezca también en el libro. Y entonces ya lo ampliamos un poquito hasta los 45 años. Y ya salieron 3 volúmenes. Son 3 volúmenes voluminosos cada uno, sí. Doc, ¿dónde nace la pasión por el concreto reforzado? Pues desde que estudiaba yo la carrera en Yucatán, pues no había grandes obras ni grandes construcciones. Casi las más grandes que decían eran de concreto, ¿no? Entonces era una materia importante porque era útil para la práctica cotidiana de concreto, ¿no? Y allá me interesaron en general las estructuras dentro de las diversas ramas de la ingeniería civil. Pues mecánica de suelos no había. Cuando yo estudié
la carrera, no había ni un curso de mecánica de suelos en la carrera en Yucatán, porque no había problemas de suelos, es pura roca toda la península. Entonces, luego, cuando surgió la mecánica de rocas, le digo, no, pues hay aquí un campo de trabajo muy amplio, pero en esa época no le di ni un curso tomé yo. Cuando vine a estudiar la maestría y el doctorado, tomé algunos cursos de mecánica de suelos porque yo no sabía absolutamente nada de mecánica de suelos. Los profesores Rico y Juárez Vadilla, los del libro, fueron profesores míos en el doctorado. Claro. Hidráulica tampoco, no hay ríos, ¿no? Tampoco de hidráulica había mucho campo de trabajo. Y pues era estructuras, ¿no? Y ya dentro de estructuras, cuando estábamos terminando la maestría, nos convocaron a los alumnos que estamos terminando, que éramos nada más 8, éramos muchos, y nos dijeron, bueno, ahora hay que empezar la tesis. Entonces aquí, entre los investigadores del instituto, que muchos eran además profesores en la maestría, propusieron algunos temas y nos dieron algunos temas. Y yo escogí uno de concreto, me acuerdo de losas planas de concreto, que estaba proponiendo el doctor Díaz de Cosío. Ahí conocí al doctor Díaz de Cosío. Él no había sido profesor mío en la maestría. Lo conocí cuando elegimos temas de tesis para la maestría. Y así empezó ya lo del concreto. Luego, cuando entré al IMSIC a trabajar, pues ya allá era puro concreto, ¿no? Puro concreto, la revista que le digo del IMSIC, que salieron varios números. Luego se cambió el formato y se volvió lo que es ahora Construcción y Tecnología, que también publica el IMSIC, pero ya con otro enfoque. Cuando empezamos nosotros era una revista de artículos técnicos exclusivamente. Construcción y Tecnología trae otras cosas. Creo que su paso por el instituto marcó también un poco, ¿no? El tema del concreto en usted, ¿no? Sí, claro. Sí. Traducíamos puro concreto. ¿no? Puro concreto, claro. Me acuerdo que mi primer trabajo fue traducir con el doctor Díaz de Cosío el reglamento del ACI, del American Coaching Institute, que se acababa de publicar, el de 1963. Cuando llegué al IMSIC, fue lo primero que dije, esto urge muchísimo a traducir el reglamento del ACI al español, porque el director, Sado Givis, quería que la traducción al español saliese inmediatamente después de que saliese la versión en inglés. Y salió, pues, no exactamente, pero poco después ya salió la traducción al español. ¿Y ahí también participó? ¿En esa traducción? Sí, en esa traducción, sí. Okay. Con el doctor Díaz de Cosío, ¿no? El autor que aparece como traductor es el doctor Díaz de Cosío, pero participamos más personas, sí. Tradujimos las normas de la ASTM relativas a cemento y a concreto. Bueno, en cada número de la revista se publicaba la traducción de 2 o 3 normas. Sin duda, todo eso va formando, ¿no? Este perfil de técnico con el que estamos el día de hoy, ¿no? Esas participaciones que la vida nos da, ¿no? Para seguirnos formando poco a poco. Sí. ¿Cuál ha sido su mayor reto técnico, doctor? El reto técnico. ¿Qué le ha quitado el sueño? Pues así de quitarme el sueño, no he llegado a esos extremos. Pero la participación en los reglamentos de construcción, la norma técnica complementaria de concreto que se hace aquí en México, ¿verdad? He participado en las últimas ediciones de la norma de concreto. Y eso sí, no
tanto quitarme el sueño, ¿no? Pero siento que es una responsabilidad muy delicada. Que lo que uno escribe y prescribe en la norma, pues puede tener repercusiones muy serias, no se puede uno equivocar, ¿no? Entonces todo lo que se incorpora pues tiene que estar muy, muy bien pensado. Claro, no es una responsabilidad personal nada más de una persona, es un grupo. Un comité, ¿no? Un comité, y todos somos responsables en el comité, pero sí tiene un impacto muy grande en la práctica de la profesión. ¿Participó en la de 2004 y 2017? Sí, sí. Así es. Y bueno, y en el libro también se siente esa responsabilidad. O sea, no sé si digo algo que está totalmente equivocado y los alumnos lo aprenden de esa manera y luego ejercen su práctica con un concepto equivocado, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Correcto. Sí, más que quitarme el sueño es eso, el sentido de responsabilidad. Es enorme la responsabilidad, ¿no? Como autor, claro. Y como, bueno, esta parte como parte del comité. ¿Ha sido participante o los ha liderado el comité de concreto? He sido participante. Participante. ¿Y qué nos puede decir de la norma 2007 a la norma 2004? ¿Sí hay cambios significativos? Hablo concretamente del concreto. Norma de concreto, sí, cómo no, sí. Por ejemplo, un cambio no exclusivo de la de concreto, ¿no? Es un cambio que se deriva de algo que se planteó en la norma de sismos. Es otra norma, ¿no? Hay una norma técnica complementaria de sismos, otra de concreto, otra de acero, de mampostería, etc. Bueno, en la de sismos, que repercute mucho en las otras, se planteó para 2017 la idea de incluir tipos de estructuración aceptables, ¿no? que se recomiendan, y para los que se fijan valores máximos de la ductilidad que deben tener las estructuras y de lo que llaman distorsiones, el desplazamiento entre dos pisos consecutivos, entre la altura del entrepiso, ¿no? Entonces se plantea, por ejemplo, un tipo de estructuración, pues el más común son los marcos monolíticos de concreto. Entonces se pueden diseñar con ductilidad baja, ductilidad media y ductilidad alta. Y para cada tipo de ductilidad había que revisar todos los detalles de cómo se dimensionan y cómo se hace el detallado del refuerzo de las vigas, de las columnas, de los muros, de los nudos, etc., ¿no? Entonces eso implicó una revisión profunda de la norma de 2004, en la que solo se consideraba la ductilidad baja, y había un capítulo en la norma en concreto había un capítulo, una sección que se llamaba de marcos dúctiles, pero era breve y era nada más para marcos dúctiles, ¿no? Normales y dúctiles. Ahora están los tres tipos de ductilidad, y para cada tipo de ductilidad todo el detallado de los elementos estructurales y las distorsiones permisibles, ¿no? Sí. Y eso nos pasa de pronto, ¿no? Que diseñamos con ductilidad, ¿no? de alta y detallamos con ductilidad baja, ¿no? Esa parte sí, se tiene que cuidar mucho. Este ejemplo es muy bueno, ¿no? Es una responsabilidad de uno. Bueno, claro, si el que está haciendo el diseño lo sabe y no lo cumplió, pues es culpa de él, ¿no? Claro. Pero los detalles que se ponen en la norma, pues sí son responsabilidad de los que hacen la norma. Claro. Pues Doc, como siempre, qué privilegio tenerlos. El tiempo se va como agua, pero siempre les pido a todos nuestros entrevistados que les brinden, usted aparte es profesor, es autor y es profesor, que les brinden un mensaje a las nuevas generaciones, aquellos que están ahorita en secundaria, ¿no? Y que ya esbozan la idea de estudiar la ingeniería civil, aquellos que están en prepa y que ya tienen que definir su vocación profesional.
y los que ya están en la carrera de ingeniería civil y los que ya salieron de la ingeniería civil, ¿no? Donde ya tienes que irte a la experiencia, a la práctica, a la praxis. Por favor, bríndeles un mensaje a estas generaciones. Bueno, pues para los que están en bachillerato, que están por escoger carrera, lo que les diría es que la carrera de ingeniería civil es una carrera que da muchas satisfacciones. También tiene sus demandas, hay que dedicarle mucho tiempo, no hay horarios de trabajo, hay que esforzarse mucho, para ejercer y para estudiar la carrera también. Hay que dedicarle mucho tiempo al estudio. No es nada más ir a las clases y sentarse. Es trabajar por cuenta propia, aprender a estudiar solo, porque eso les va a servir el resto de su vida, ¿no? Lo tienen que aprender. Pero es una opción muy interesante. Les recomiendo que estudien o que lean la enciclopedia Cosmos, porque además, bueno, la ingeniería civil a nosotros nos gusta mucho y es la que recomendamos. Pero hay otros campos también, véanlos para que hagan una buena decisión de qué es lo que realmente quieren estudiar. Si se equivocan, tampoco es mucho problema. Ahora, el ejercicio de la profesión, ¿no? La práctica ya, nos va conduciendo por otros caminos. Así es. A mí me condujo a ese camino de la educación superior, que es otra disciplina. Entonces, la vida me llevó por allá. Y durante una etapa de mi vida, como les decía, grande, pues, de dedicación exclusiva a ese campo. Y lo mismo pasa en otras disciplinas, ¿no? A alguien le gustó mucho el concreto, pero por azares de la vida empezó a ver cimentaciones, por decir algo, y se dio a mecánica del suelo, ¿no? O inclusive más lejos, a veces se va uno más lejos, como el caso mío, ¿no? Que acabo de exponer, o un ingeniero civil que a la hora de ejercer la práctica se va por la ingeniería mecánica, o viceversa, ¿no? Un ingeniero mecánica que tiene, por ejemplo, la parte de estructuras, de diseño mecánico, es muy semejante a lo que hacemos los ingenieros civiles. Pero sí que escojan algo que les guste y que crean que eso les va a dar satisfacciones a lo largo de la vida. Pues muchísimas gracias, doctor, haber aceptado esta... A los que ya están estudiando la carrera, Exacto, que se esfuercen por dedicarle mucho tiempo al estudio personal, porque al final de cuentas eso va a ser lo importante. Los detalles del concreto, del acero, de lo que sea, van a cambiar. Va a cambiar el reglamento, van a cambiar muchas cosas. Surgen nuevas prácticas constructivas, surgen nuevos materiales, ¿no? Esos edificios grandotes que se hacen ahora, bueno, pues no se hacían antes, ¿no? Entonces, lo importante es saber prepararse para esos cambios. Y eso implica aprender a estudiar. Eso es lo más importante, que cuando terminen la carrera tengan que seguir estudiando, porque eso se los va a exigir el trabajo, sobre todo en esta época en que cambian todas las cosas. Cuando yo estudié no había computadoras, ¿no? Surgen las computadoras, pues tengo que estudiar, digo, no puedo estudiar mucho ya, pero lo poco que lo indispensable lo tiene uno que aprender, no que estudiar por tu cuenta. Entonces, para los que están estudiando, creo que eso es esencial. ¿Quién iba a decir que este año fuese a cambiar tanto la manera de estudiar y de dar clases? Inclusive, para mí, después de tantísimos años de dar clase, este año fue una cosa totalmente diferente. Y tuve que aprender que hay el Classroom y el Meet y el Zoom y todas esas cosas, ¿no? sí. La forma de relacionarse con los alumnos fue muy difícil ahora.
siento que así con toda honestidad, que es algo que no logramos debidamente. Todos los profesores, todos. La gente que ha estudiado con profundidad los métodos de educación a distancia, lo primero que le dicen a uno es que establezca una relación muy personal con los alumnos. Que trate de que tengan confianza en uno, de que haya una buena relación, que se forme una comunidad, ¿no? Profesores y alumnos, ¿sí? Es dificilísimo. Es dificilísimo eso. Tenemos que aprender a hacerlo los profesores y también los alumnos. También los alumnos tienen que esforzarse. Entonces son épocas de cambio. Tienen que aprender los alumnos que no está el profesor todo el tiempo explicándoles en el pizarrón paso por paso. No se puede ahora, ¿no? Entonces también ellos tienen que adaptarse a las circunstancias y dominar otros métodos de trabajo. Y habrá que revisar, ¿no? Habrá que revisar estas generaciones, cómo salieron, ¿no? O sea, eso se va a ver, ¿no? Ya en la práctica. O sea, este cambio que usted habla, ¿no? De compartir la cátedra, sí. Habrá que revisar, ¿no? Qué tanto impactamos en ellos, ¿no? Así es. Y para los ingenieros que ya están en la práctica, pues también seguir estudiando, porque eso no se va a acabar nunca. Para todos, participar en los gremios, yo creo que eso es algo muy importante, desde que sean estudiantes. Ahora, yo creo que es algo positivo que hay que reconocer y apreciar. Los muchachos se han esforzado por crear estos que llaman capítulos estudiantiles que hay del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, de la Sociedad de Ingeniería Sísmica. Hay un montón, del ACI, del American Concrete Institute. Hay capítulos estudiantiles. Eso está bien. A ellos los exhortaría a seguir participando y a seguir trabajando en estas cosas. Organizan conferencias, me invitan con frecuencia a sus reuniones de los capítulos estudiantiles y siempre voy con mucho gusto. Sí, siempre se ha distinguido por eso, ¿no? Por esa capacidad humana que tiene de compartir, ¿no? Lo que sabe con las nuevas generaciones. Pues doctor, la verdad que es un honor haberlo tenido en este espacio. Esperemos que no sea la última ocasión que nos visite en el canal. Hoy quise que conociéramos al autor, ¿no? Posiblemente en la siguiente entrevista que nos haga el honor de participar, ya nos metemos más a un área técnica, una entrevista más técnica, pero sí, el objetivo era conocer el hombre detrás del autor en el diseño estructural. Un enorme placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, yo le agradezco mucho la invitación, ingeniero. De veras, estoy muy a gusto aquí platicando con ustedes. Con usted. Se va el tiempo como agua, no se da uno. Ya se nos fue. Sí, claro. Pues un abrazo fraterno, ha sido muy interesante. Un abrazo fraterno y esperemos volver a contar con su presencia en este canal. Cómo no, le envío también un abrazo a todo su auditorio. Hasta la vista. Hasta luego.